¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué tantas ciudades intentan ser el próximo Silicon Valley y casi siempre fracasan? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece. Están copiando una lista de ingredientes, como si fuera una receta de cocina, pero se están perdiendo lo más importante, la película completa, la historia de cómo nacen y crecen las startups. Y hoy, precisamente, vamos a ver esa película. Venga, este es el plan de viaje para hoy. Primero, vamos a hablar del boom global de las startups, que es innegable. Después, nos pararemos a definir qué es exactamente una startup. A partir de ahí, exploraremos el famoso ecosistema que las rodea. Veremos por qué los modelos que usamos para entenderlos se quedan cortos y, lo más interesante, propondremos un nuevo enfoque, uno dinámico, para verlo todo en movimiento. Bueno, pues empecemos. Ahora mismo vivimos en una auténtica fiebre del oro con las startups. Gobiernos de todo el mundo están invirtiendo miles de millones con una idea muy clara en la cabeza, que crear empresas innovadoras es, de alguna manera, la receta mágica para el crecimiento económico. Y ojo, que esto no es una moda pasajera, ¿eh? Es que hay un consenso global, desde la OCDE hasta el Banco Mundial, que lo deja bien claro. La innovación, que viene de la mano de los emprendedores, es un pilar estratégico, vamos, fundamental para cualquier economía que quiera competir hoy en día. Claro, y aquí llegamos a la gran pregunta, al meollo de la cuestión. Si todo el mundo parece conocer la receta y se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero, ¿por qué replicar el éxito de Silicon Valley es casi imposible? Es evidente que algo fundamental sobre cómo nacen y crecen estas empresas se nos está escapando. Para entender el panorama completo, primero tenemos que hacer zoom, ir a lo más básico, a la pieza fundamental. O sea, ¿de qué estamos hablando realmente cuando decimos startup? A ver, la idea de emprendedor ha cambiado muchísimo con el tiempo. No siempre ha significado lo mismo. Como vemos aquí, en el siglo XVIII era básicamente alguien que asumía riesgos. Pero la figura que conocemos hoy se la debemos en gran parte a Joseph Schumpeter, que en 1942 le dio una vuelta de tuerca y la definió por su rol clave, la innovación. Y su idea fue revolucionaria. Schumpeter vino a decir que el motor del capitalismo no es la estabilidad, sino todo lo contrario, la disrupción. Los emprendedores son agentes de lo que él llamó destrucción creativa. O sea, inventan algo nuevo que deja obsoleto lo que había antes, y en ese proceso crean un valor inmenso. Y justo esa, es la esencia de una startup moderna. Vale, entonces, ¿qué es una startup hoy en día? A mí me gusta mucho la definición de Steve Blank porque es súper clara. Hay que fijarse en las palabras clave. Es temporal, porque su objetivo no es quedarse pequeña. Su misión es buscar, no ejecutar, sino buscar un modelo de negocio que sea repetible y, lo más importante de todo, escalable. Es decir, que pueda crecer de forma explosiva. Para entender ese viaje, el Foro Económico Mundial propone estas tres fases, que son muy útiles. Primero, la fase stand-up, que es cuando nace la idea. Luego, la fase startup, donde se construye y se lanza el producto. Y por último, si todo va bien, llega la fase scale-up, que es la del crecimiento masivo. Quedémonos con estas tres etapas porque van a ser clave. Muy bien, ahora que tenemos clara la unidad mínima, vamos a alejar el zoom otra vez, porque una startup evidentemente no nace en el vacío, existe dentro de un entorno muy complejo que llamamos ecosistema emprendedor. Este diagrama puede parecer un lío, pero la idea es muy simple. La startup está en el centro, pero no está sola. Fijaos cómo está conectada a toda una red de actores clave: universidades, inversores, gobierno, mentores. Su éxito no depende solo de lo buena que sea su idea, sino de la calidad de las conexiones que teje con todo su entorno. Dicho de una forma más formal, un ecosistema es eso, la mezcla de todos estos actores. Son las conexiones, tanto las formales como las informales, las que crean las condiciones para que las startups triunfen o para que fracasen. Es la interacción entre la cultura, el dinero disponible, las políticas públicas y el talento que hay en un sitio concreto. Y justo aquí es donde fallan la mayoría de análisis. El principal problema de cómo se estudian estos ecosistemas es que se ven como algo estático, como si fueran una simple fotografía. Para que quede claro, el gran fallo de casi todos los modelos es que nos dan una foto fija. Se olvidan del componente más importante de todos, que es el tiempo. Aquí se ve la diferencia perfectamente. A la izquierda, la visión estática, la foto. Es una lista de la compra, un inventario, nos dice qué piezas hay en la caja. Pero a la derecha tenemos la visión dinámica, la película, que es mucho más interesante. Nos enseña cómo esas piezas interactúan y cómo cambian sus relaciones con el tiempo. Y es ahí, en esa película, donde está la verdadera clave del éxito. La solución, por lo tanto, es adoptar un enfoque dinámico, uno que entienda algo que parece de sentido común, que las necesidades de una startup no son las mismas cuando empieza que cuando está en plena expansión.
Volvemos a las fases de antes. En la etapa stand-up, la de la pura idea, ¿qué se necesita? Pues sobre todo inspiración, formación y un entorno, una cultura que no castigue el fracaso. Aquí los actores clave son las universidades, los mentores y por supuesto las historias de éxito que sirvan de modelo. Vale. Una vez que la idea se pone en marcha en la fase startup, las necesidades cambian radicalmente. Ahora hace falta apoyo tangible, recursos para construir. Y aquí es donde entran en juego las incubadoras, el primer dinero de los business angels, que son esos inversores que apuestan muy al principio, el capital semilla y muchas veces un primer empujón del gobierno. Y si la startup lo consigue, si valida su modelo y entra en la fase scale-up, sus necesidades vuelven a transformarse por completo. Ahora lo que necesita es mucho capital para crecer, o sea, fondos de venture capital. Necesita acceso a mercados globales, talento súper especializado y, muy importante, grandes empresas que confíen en ella y se conviertan en clientes. Y aquí tenemos el nuevo modelo en acción. La clave es conectar los dos lados de la imagen. A la izquierda, todos los ingredientes del ecosistema, capital, cultura, talento. A la derecha, el viaje de la startup en el tiempo. El secreto, por tanto, es entender que en cada fase de su viaje, la startup necesita un ingrediente diferente. No se trata de tenerlo todo a la vez, sino de ofrecer lo correcto en el momento adecuado. Todo esto nos lleva a la conclusión. La clave de todo es un cambio de mentalidad. Tenemos que dejar de mirar el mapa estático para empezar a ver la película dinámica. Este es el mensaje central, la idea con la que nos tenemos que quedar. Construir un ecosistema innovador no es hacer una checklist y copiar los ingredientes de otro sitio. Es entender que el viaje de una startup es un proceso vivo, que evoluciona. La clave es ser ese guía que le va ofreciendo el apoyo que necesita justo cuando lo necesita. Y para terminar, una pregunta que creo que es bueno que cada cual se haga sobre su propio entorno. Pensando con este modelo dinámico, ¿qué le falta a una startup local en cada una de las fases de su viaje? ¿Dónde están los verdaderos cuellos de botella que impiden que una buena idea se convierta en un gigante global? Porque encontrar esa respuesta, ese es el verdadero punto de partida.